El gobierno celebró que el proyecto de reconstrucción haya avanzado, en particular en el Senado, iniciativa que ahora vuelve a la Cámara de Diputados. Nos decía aquí Sebastián Edwards, economista de UCLA, que la mirada va a estar puesta en el líder del PDG, Franco Parisi. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, pero antes también hacer una mirada en profundidad respecto a lo que fue su paso por la Cámara Alta, que dejó una serie de situaciones bien complejas. Por ejemplo, lo que pasó con el PPD, lo que ocurrió con el Partido Socialista, entre otros. Nos acompaña el senador Matías Huócar, a quien le damos las gracias por estar en este día interferiado para muchos, el día viernes. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, muy bien, Gabriela. Acá estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en nuestra región. Un frente de mal tiempo que estaba anunciado, que es una bendición, como dicen los agricultores y los crianceros, porque llevábamos muchos años de sequía. En 4 días va a llover más que en 4 o 5 años. Es una cosa impresionante. Están bajando quebradas que no bajaban hace años, y esto obviamente genera problemas. Hay 9.000 usuarios sin suministro. Estaba recién hablando con el gerente de CGE, pero bueno, la situación en general está controlada. Las personas electrodependientes son 900 en nuestra región, están monitoreadas. Y bueno, reiterar el llamado a la gente a permanecer en sus casas y enterarse por EMOL de todas las noticias, ¿no? Bueno, yo quería comenzar la entrevista con eso, pidiéndole su mirada, su opinión respecto a lo que ocurre en Coquimbo. Ayer se informaba esta grúa que se desplomó por los fuertes vientos. El gobernador de la región dijo que este podría transformarse en el evento del siglo. Hay riesgo de aislamiento en zonas rurales. ¿Cómo está la situación ahí en la región? Sí, efectivamente, desde el año 97 que no teníamos estas precipitaciones. Es muy importante porque el nivel de los embalses estaba prácticamente en cero. Yo quiero valorar las medidas que se han adoptado. Primero, este decreto de emergencia preventiva, porque somos buenos para reaccionar más que para prevenir. El uso del 2% de emergencia de los gobiernos regionales en forma preventiva, sin esperar burocracia, sin esperar autorizaciones de la Contraloría, me parece muy bien. El delegado presidencial lleva 3 semanas desplegándose en terreno con todos los alcaldes, sobre todo en el Valle del Elqui, los valles interiores. Piensa tú, Gabriela, que en localidades como Combarbalá, como Montepatria, se esperan hasta 600 milímetros. Entonces, efectivamente, como dice nuestro gobernador Cristóbal Juliá, que además es meteorólogo, es experto, Además. es la lluvia del siglo, pero se está enfrentando de forma correcta, de forma preventiva, y por eso reiterar el llamado a la gente que no se acerque a las quebradas. Genera mucha curiosidad, ¿no? Bajada de ríos, quebradas que no bajaban hace mucho tiempo, pero bueno, ya se cerró, por ejemplo, el acceso a la Avenida del Mar, en La Serena, por el Faro, en Tongoy ha habido muchos problemas. Lo de esta grúa en Quebec, bueno, obviamente la empresa tiene que responder porque son situaciones muy complejas. Claro. Vamos a otros temas. Lo que pasó la semana, no, esta semana, ya uno se confunde con el feriado, esta semana en la Cámara Alta se aprueba finalmente este proyecto de reconstrucción. Estaba muy contento el gobierno, pero desde la oposición decían, bueno, aquí han ganado los más ricos. Y se habló durante mucho tiempo de una reforma tributaria encubierta, de un proyecto que favorece a los que tienen más, vuelve a la Cámara de Diputados. Pero me gustaría tener su balance, su opinión respecto a lo que pasó en el Senado, en la Cámara Alta, respecto a este proyecto de reconstrucción. Sí, yo creo que el discurso de los súper ricos ya no se lo traga a nadie, Gabriela, para ser franco. Y yo lo dije en la discusión, y lo dije como alguien que votó a favor de la reforma tributaria del 2014. Pero tenemos que reconocer, los que votamos a favor de esa reforma, que al ministro Arenas se le pasó la mano, porque quedamos con un impuesto a las empresas que es superior, como decía el presidente Frey, al promedio de los países de la OECD. ¿Y cuál es el resultado? Llevamos 12 años creciendo a un promedio de un 2%. En vez de achicarse, la deuda fiscal se agigantó. Un 42% del PIB hoy día tenemos de deuda. Aumentó la desigualdad, lamentablemente. Una reforma que prometía que Chile iba a ser un país más equitativo generó el efecto contrario. Hoy día tenemos más familias viviendo en campamentos, lo vemos cómo están sufriendo durante estos temporales. Entonces,
Yo creo que es una mediocridad conformarse con crecer al 2%. Había que hacer un cambio de rumbo, un cambio de timón. El propio ministro Mario Marcel, en el gobierno anterior, había sostenido que estaba abierto a bajar el impuesto corporativo de un 27 a un 24%, con compensaciones, y por supuesto también hay compensaciones en este proyecto. Hemos propuesto muchas de ellas. Pero teníamos que cambiar el rumbo, y eso es lo que hace este proyecto, que espero sea ratificado en tercer trámite en la Cámara. ¿Puede estar la mirada puesta en el líder del PDG, Franco Parisi, cuando pase justamente y comience a discutirse el lunes en la Cámara de Diputados? Bueno, yo creo que no podemos depender de Franco Parisi, ¿no? Yo espero que los sectores más moderados de lo que fue la centroizquierda, la democracia cristiana, el Partido Socialista, el propio PPD, se inspiren en lo que fue la figura del presidente Lagos, incluso la presidenta Bachelet en su primer gobierno, que con Andrés Velasco como ministro de Hacienda logramos un crecimiento cercano al 5%. En los gobiernos de la concertación, Gabriela, y es bueno recordarlo, sobre todo a las generaciones más jóvenes que escuchan este discurso de los súper ricos. En los gobiernos de la concertación, el impuesto corporativo terminó en un 17%. O sea, 6 puntos menos de lo que va a ser el impuesto a las empresas, que se reduce gradualmente con este proyecto a un 23%. Entonces tenemos que volver a esa fórmula donde Chile tuvo impuestos competitivos con integración, porque yo se lo recordé a los senadores del Partido Comunista que argumentaron contra la integración. Durante los gobiernos de la concertación hubo integración. ¿Por qué? Porque hay que respetar un principio de horizontalidad tributaria. A iguales ingresos tiene que haber iguales tributos. Y lo que pasaba es que los dueños de las empresas, muchas de ellas son pymes o empresas medianas, terminaban pagando 2 veces el mismo impuesto. Pagaban el impuesto por la empresa y después pagaban el impuesto personal. Entonces eso no generaba incentivos al riesgo empresarial. Y por eso llevábamos 12 años creciendo al 2%. De hecho, estamos al borde técnicamente de una recesión, con 1 millón de chilenos desempleados. Bueno, lo que es súper complejo, y esto lo han reiterado todas las autoridades, 1 millón de desempleados y los sectores más complicados, las mujeres y también los jóvenes, 100.000 jóvenes que buscan trabajo y que no lo encuentran. El presidente Kast ha dicho que espera que esta reforma sea aprobada por un margen mayor en la Cámara. Hubo un intento en el Senado de lograr los votos del PPD, finalmente eso se cayó, se abstuvo el senador Araya, pero bueno, se aprobó con lo justo. Para muchos una aprobación bastante débil. ¿En la Cámara puede haber sorpresas, cree usted? ¿Deberían haber sorpresas? Usted ya lo nombraba, podrían esperarse ahí de la democracia cristiana, del PS. Yo espero, Gabriela, porque lo que ha ocurrido es que muchas veces la extrema izquierda le ha hecho un bullying a los sectores más moderados de la centroizquierda. Yo recordaba lo que fue la votación del TPP, el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo, liderado por el presidente Obama, que fue negociado por la presidenta Bachelet, como el bullying, las presiones, los ataques por redes sociales del Frente Amplio y el Partido Comunista terminaron con personas razonables de centro izquierda votando en contra del TPP. Yo voté a favor, porque yo siempre he estado a favor del libre comercio. Y curiosamente el que se oponía al TPP era Donald Trump, y terminaron votando igual que Donald Trump. Entonces yo espero que la gente más razonable del centro, de la centro izquierda, no le dé el protagonismo en tercer trámite a Parisi, jueguen un rol, incidan, como intentó hacerlo los senadores del PPD con este buen acuerdo. Lo explicaba muy bien Sebastián Edwards en la entrevista anterior, muy interesante, que la invariabilidad no es algo nuevo en nuestro país, ya lo estableció el presidente Frei Montalva el año 67 con la chilenización del cobre, y esta sobretasa de invariabilidad es muy inteligente, porque además el acuerdo al que llegamos con el presidente de la Asociación Chilena de Municipios, que tuvo además el respaldo de la mayoría del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades, es que 1/3 de esa prima por la invariabilidad
va a ir a los municipios. Entonces, respondiendo a la pregunta, Gabriela, todo este discurso de los súper ricos se cae, porque si la prima de invariabilidad, esta situación en que se grava con un impuesto mayor la invariabilidad, esta prima de invariabilidad, un tercio va a los municipios, otro tercio va a resolver las listas de espera en los hospitales. Bueno, claramente algo que no va a favorecer a los súper ricos, sino que va a favorecer a todo el país y sobre todo al millón de chilenos que está esperando poder tener empleo, porque en la fórmula acordada con el PPD, a mayor inversión va a haber mayor invariabilidad. Y esto de un grupo de parlamentarios de querer ir al Tribunal Constitucional, acusando que hay vicios inconstitucionales en algunos puntos de este proyecto, ¿qué le parece? O sea, están en su derecho. Bueno, es como Inglaterra reclamándole a la FIFA después de perder el partido con Argentina. O sea, es lo más parecido. ¿Cuánto tiempo dijeron que había que derogar el Tribunal Constitucional, que se estaba transformando en una tercera cámara política, que estaba afectando la soberanía? Y ahora se ha hecho común que pierdan las votaciones en el Congreso y vayan al Tribunal Constitucional. Yo creo que tenemos un Tribunal Constitucional equilibrado, donde va a primar un razonamiento jurídico. El Tribunal Constitucional sabe que en otros momentos de nuestra historia, como durante el gobierno del presidente Frei Montalva, hubo una fórmula de invariabilidad y de hecho no fue sino mediante una reforma constitucional en la Unidad Popular que se aprobó la nacionalización del cobre. O sea, era tan fuerte como instrumento legal este contrato ley establecido por el presidente Frei, que hubo que hacer una reforma constitucional para quitarle a los inversionistas extranjeros este porcentaje que tenían del cobre, ¿no? Entonces, yo creo que el Tribunal Constitucional va a entender que esto no afecta la soberanía nacional y la posibilidad que en el futuro un gobierno o un Congreso Nacional puedan alterar la tasa de impuestos a las empresas. Si lo que está haciendo esta fórmula es decirle a los inversionistas, adelanten inversiones ahora, ¿no? Yo lo invito a invertir en Chile. Y si usted invierte ahora sobre 350 millones de dólares, yo le garantizo que usted va a tener invariabilidad en sus impuestos por 20 años. Pero eso no inhibe que respecto de otras empresas efectivamente se pueda cambiar la tasa si es que democráticamente el Congreso así lo resuelve el día de mañana. No, y sabemos lo que genera si se produce la inversión, más empleo, bueno, y ahí toda esta cadena productiva. Usted decía, ojalá que en la tramitación desde la próxima semana en la Cámara Baja no sea protagonista Franco Parisi. En el primer trámite ellos habían pedido esta devolución del IVA a los pañales y los medicamentos. Algunos cuestionaron mucho, oye, pañales y medicamentos. ¿Cree usted que pueden empezar a pedir otras cosas a cambio? Y esto va a andar pidiendo ya. Te doy mi voto, pero te pido esto, te pido el tema de las bencinas. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, nosotros desde el centro de demócratas hemos hecho propuestas, pero no condicionadas, sino que propuestas que tienen que ver con proteger a la gente. Por ejemplo, el bolsillo familiar electrónico. Hoy día ya existe el instrumento para devolverle, Gabriela, a las familias más pobres lo que gastan en IVA en productos de primera necesidad. Eso se llama bolsillo familiar electrónico. De hecho, se acaba de hacer, se está haciendo con el bono por hijo. El problema es que eso se paga una sola vez por la situación de estrechez fiscal que tenemos. Hay una fórmula concreta que va más allá de los pañales y más allá de los medicamentos, porque hay 15 millones de chilenos que tienen una cuenta RUT, entonces se puede transferir esos recursos para proteger al 40% de familias más vulnerables que tienen una cuenta RUT. Nosotros habíamos hecho propuestas, por ejemplo, para que las viviendas que tienen un avalúo sobre 15.000 UF quedaran afectas, pero no como una Una focalización condición, ideológica y no claro. como una condición, efectivamente, desde el momento que los alcaldes llegan a un acuerdo con el gobierno para que se compensen efectivamente esos recursos de mayor recaudación, esa indicación ya no tenía sentido, yo la retiré porque además era inadmisible. Claro. ¿Por qué no le gustaría que Franco Parisi fuera protagonista de la discusión en tercer trámite?
Porque yo creo que a la democracia no le hacen bien los caudillos, ¿no? Yo creo la democracia los acuerdos, por eso me la jugué por este acuerdo con la Asociación Chilena de Municipios. Yo lamento mucho que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Boanovich, haya sufrido un bullying en su propio partido cuando exploró un acuerdo. O sea, la denostaron por buscar un acuerdo. Eso es insólito. Yo espero que el protagonismo lo tengan todas las bancadas, se pueda lograr un acuerdo transversal, como lo hicimos en el Senado el año pasado con el acuerdo de pensiones. Fue un acuerdo transversal del cual se restó solamente a republicanos, lamentablemente. Entonces, yo espero que esto no gire en torno a una persona, sino que a una convicción colectiva y mayoritaria que es bueno para Chile volver a crecer y también proteger a la gente, porque los efectos de estos brotes verdes en la economía se van a empezar a sentir recién a fines de este año, principio del próximo, pero mientras tanto hay que proteger a la gente. Por eso yo Sí. hablo del bolsillo familiar electrónico, ¿no? Senador, le quiero hacer una última pregunta, pero llevarlo a otro tema, que ha estado en discusión este proyecto que condiciona el aborto a oír el latido fetal, una iniciativa que modifica el Código Sanitario para que los doctores ofrezcan a la mujer escuchar los latidos fetales en forma previa a la interrupción del embarazo por alguna de las tres causales. No sé si ha escuchado sobre el proyecto y ya tiene una opinión formada. Sí, yo creo que el proyecto lo que hace es revictimizar a las mujeres que se ven sometidas a una situación muy extrema, como la inviabilidad fetal, la violación y el propio riesgo para la vida de la madre. Yo quiero destacar una carta, viene de cerca la recomendación de Lisa Walker Echenique hoy día en el Mercurio. Ella vivió una inviabilidad fetal, pudo escuchar los latidos de su bebé, pero tenía un síndrome que provocó que el embarazo no pudiera llegar a término. Término. Entonces, someter, estoy pensando, a una mujer violada a, a la revictimización de escuchar los latidos de un bebé que está en gestación, producto de una violación, me parece una crueldad. Y estoy seguro, Gabriela, que ese proyecto nunca va a llegar al Senado. Y valoro, por ejemplo, que la diputada Jimena Osandón haya retirado su firma de esa iniciativa. Perfecto. Senador, le queremos dar las gracias por su tiempo. Y vamos a estar atentos a lo que pase en la Cámara de Diputados. También usted le encanta el fútbol, me imagino que también va a estar esperando ahí lo que ocurra el domingo en la final del Mundial. Sí, yo espero que sea una alegría para mucha gente que lo está pasando mal con los temporales y por eso invitar a todas las empresas distribuidoras, yo sé que no es fácil, que le Sí, pongan todo el empeño del mundo para que todas las familias que están sin suministro puedan ver el Mundial, al igual que esperamos hacerlo todos los futboleros. exactamente. Muchas gracias, senador. Que esté bien. Muchas gracias, Gabriela. Muy buen fin de semana. Igualmente. Y ustedes invitados a quedarse con nosotros aquí a través de emol.com.